Bueno, como les decíamos en la presentación del programa, vamos a tener una entrevista que es muy interesante, que les sugiero que presten mucha atención, porque la persona que hoy tenemos el gusto de recibir en el piso es alguien que, además de ser probablemente uno de los profesionales en ciencias económicas que más conoce del sistema tributario y de la historia del sistema tributario y de la reforma, decía yo en la presentación que además ha estado de los dos lados del mostrador, porque ha sido funcionario nacional y porque además ha sido durante mucho tiempo probablemente el estudio más prestigioso en cuestiones tributarias de Córdoba. Me estoy refiriendo al licenciado Farré, a quien además tengo afecto personal y te agradezco mucho que te hayas llegado hasta el estudio. No, un placer, Kiko, verte. Bueno, digamos, hay una pregunta que se formula el público en general, no me estoy refiriendo a la gente más informada, digamos, que ve que se habla de la inocencia fiscal, se escuchan discursos oficiales donde dice nosotros creemos que los impuestos son un robo y vamos a cambiar el criterio, la presunción que va a tener el ente recaudador respecto de un contribuyente, tiene que demostrar que el contribuyente no ha cumplido. La presunción es de inocencia. Te pido que si me podés decir qué es esto que se habla de la inocencia y qué es el proyecto que se ha remitido ahora de una modificación al texto. Bueno, como muy bien lo has expresado, la inocencia fiscal es un mecanismo que la ley ha instituido respecto de la relación fisco-contribuyente. Como bien decías vos, siempre estaba el fisco acusando por alguna anomalía al contribuyente y el contribuyente se tenía que defender. Ahora cambia, es la reversión de la prueba. Ya no hay que demostrar que uno hizo las cosas bien. No, uno se presume que ha hecho las cosas bien. El fisco va a tener que trabajar un poco más y demostrar que no estás tan bien y hacer decaerlo. Y esta presunción de inocencia, ¿en qué se basa? En lo que se llama el tapón fiscal. El tapón fiscal es justamente un mecanismo mediante el cual se presume que la última declaración jurada de aquellas personas que se adhieran al régimen simplificado de ganancias, digo, aquellas personas que se adhieren, la última declaración jurada que presentó es correcta y también de 3 años para atrás. Eso le da tranquilidad al contribuyente y consiste en que, distinto de lo que era hasta la declaración jurada del 24, insisto, para quienes se adhieren al sistema, tienen que hacer una declaración jurada que viene prearmada por el propio fisco, con toda la información que tienen las bases de datos, que es impresionante, y puede hacer la corrección que quiera. Por ejemplo, hay casos donde, ligado a nuestra profesión, trae, si somos jubilados, los ingresos del ANSES, pero no trae los del Consejo Profesional. Entonces uno tiene que corregir ese dato. Y también trae las deducciones y gastos que ha tenido el contribuyente. ¿Y dónde lo saca el fisco? De cada vez que compramos, viste que te piden el número de documento, etcétera. Toda esa información está ahí en lo que se llama el peine informático, que lo creamos allá en 1995. Yo fui parte de esa historia. En aquel momento, ¿cuál era tu cargo? Yo en ese momento era subsecretario de Ingresos Públicos. Y después me volvió a llamar Cavallo para ser secretario de Ingresos Públicos en el año 2001. Entonces, ¿cuál es la gran modalidad en la relación fisco-contribuyente? Que aquellos que están obligados a pagar impuestos a las ganancias, 2 millones de personas, dejo afuera a los empleados de relación de dependencia donde les retienen en la propia empresa, estas personas miran la declaración jurada que les propone el fisco, corrige lo que hay que corregir y ya está cumplido el objetivo. Y la pregunta es, quienes hacen y hacemos declaraciones juradas, que antes, a más de la declaración de ingresos y gastos, había que poner un estado patrimonial al cierre y justificar el consumo por una serie de reglas que hay. Eso no existe más. Así que se ha simplificado muchísimo la tarea, pero insisto, hay que adherirse al régimen y gozar esos beneficios. Tapón fiscal fundamental. Te hago una pregunta. ¿Esa simplificación no puede llevar a deteriorar la cultura fiscal de los contribuyentes? Bueno, en primer lugar, esto es referido solamente al impuesto a las ganancias. Bienes personales, hay que declarar bien por bien su evaluación y pagarlo.
Yo creo que como en Estados Unidos, yo me puse a investigar muchos países en el mundo a ver cómo lo estaban haciendo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos la base de las declaraciones juradas son los depósitos bancarios. No hay movimiento en efectivo, es muy raro en Estados Unidos, y de ahí se extraía la información. Acá no creo que relaje la actividad, la sinceridad y la claridad de las declaraciones juradas, pero alivia muchísimo la tarea de los contadores y de los contribuyentes al momento de preparar la información. Recientemente, la semana pasada creo que fue, se remitió o se está por enviar a diputados una modificación a lo que se había sancionado oportunamente. ¿Cuál es esa modificación? Bueno, la ley, digamos, se promulgó el 2 de enero de este año. Sí. Y tenía algunas características para que quien se pudiera adherir al régimen. No tenía que tener ingresos superiores a 1.000 millones al año y no tenía que tener un patrimonio superior a los 10.000 millones de pesos. Son cifras grandes, pero alguna persona que recibió una herencia o vendió un inmueble rápidamente podía llegar a los 1.000 millones. Quedó excluida del régimen y perdí esta oportunidad. Entonces, la reforma de la ley de inocencia fiscal 2, llamémosle, respecto a la primera, es que se eliminan estos límites, por lo cual puede entrar todo el mundo. Por otro lado, esta ley permite que entren los grandes contribuyentes. Recordemos que esto es para las personas físicas, no es para las empresas. Otra importante modificación que tiene la ley dice, si usted, a través del procedimiento del régimen simplificado de ganancia, le detectamos un ingreso superior al 15% de lo que usted declaró, le cae el régimen y le desaparece el tapón fiscal, etc. Así que alguien que declaraba 100.000 pesos de ganancia, con 15.000 pesos de alguna cosa le hacía caer. Bueno, ese límite no desapareció, pero fue elevado a 5 millones de pesos, que es la base de la ley penal tributaria, por lo cual ya si hay alguna de estas anomalías, hay todo un margen que se puede rectificar y demás, y no hace caer los beneficios del régimen simplificado. Si yo te pidiera una opinión sobre si crees que es correcta la decisión, ¿a vos te parece que eso está bien? ¿Qué otra cosa hubieras pensado para esta legislación? Bueno, en realidad un tema importante en esto, que es lo que más se hace alusión, es los dólares bajo el colchón. A eso iba a ir. Ah, perfecto. ¿Qué son los dólares bajo el colchón? En Argentina, según la estadística del INDEC y del Banco Central, hay 350.000 millones de pesos que no están en el circuito formal de Argentina. No quiere decir que sean negros o que no sean no declarados, sino que están gran parte de ellos en depósitos de argentinos en el exterior. Y otra parte que están sin entrar en el circuito formal, que son los dólares del colchón, que son dineros lícitos. Recordemos cuando en una época estaba restringida la compra de dólares a $200 por mes, por persona, y se ha ido acumulando durante muchos años. La gente decía, no, con la inseguridad económica, no tributaria, no los voy a exteriorizar. Entonces hay gran cantidad de dinero que es lícito, no viene del lavado de dinero, no es de la corrupción, no es de la trata de personas, que están sin entrar en el circuito económico. Entonces, en ese sentido... Muchos en caja de seguridad. Sí, todo aquello que no esté... Bueno, ese monto es que yo presupongo, dice Caputo, que son 176.000 millones de dólares, sí, sumando a la gente que puede entrar dentro del circuito. Si vos me preguntás, ¿esto puede estar alterando? Esto no cambia las normas del lavado de dinero. Cuando una persona tenía pocos montos y lo depositaba en un banco, también era muy engorroso porque le entraba a preguntar al banco, cumpliendo las normas de la UIF, de dónde sacó la plata, sí, etcétera, que tenía un límite inferior a unos 40 salarios mínimos de vital móvil, unos $10.000. El lavado de dinero no queda cubierto por esto. El fisco, como tiene que ahora acusar y demostrar, seguirá con sus tareas, han coordinado, no está reglamentado esto, la tarea del fisco con los bancos, el sistema bancario y el sistema de la UIF para ser ágil y uno pueda moverse con tranquilidad. Y hay otra cosa que
hablando de del dinero del colchón, mucha gente dice, no lo quiero meter en el banco, pero me quiero comprar la casa. Perfecto, el efectivo, sin ir al sistema financiero, si un escribano compra la casa, etcétera, no le va a invalidar el régimen simplificado y va a poder regularizar esto con las consecuencias que trae, mayor trabajo, mayor producción, incremento de la producción, etcétera. Pero si va un cliente a tu estudio y te dice, licenciado, tengo, no sé, $100.000, pero no los declaré nunca, los tengo en una caja de zapatos o en una caja de seguridad, no importa, ¿usted me recomienda que los lleve al banco o no? Bueno, yo lo primero que le hubiera recomendado es que lo hubiera blanqueado en los últimos blanqueos que hubo. En los anteriores. Sí, que hasta el 24 hubo uno. Lo segundo, le haría ver y razonaríamos juntos el origen de esos fondos. No, yo murió mi papá, éramos 5 hermanos, nos dio tanto. Cuando uno analice eso, yo esperaría las normas reglamentarias, a ver si hay algún requisito, pero en principio no le veo problema. La gente lo pregunta, pero no si lo puede declarar el banco. ¿Tiene alguna duda sobre qué va a pasar después que de claro, bueno, ese un tema económico? Eso ya no se lo podés resolver vos, porque te va a decir, no, porque ya a lo mejor los deposito y después me dan un bono. Sí, pero... Bueno, te digo que ha sido sumamente claro, y uno que mira explicaciones de los funcionarios, creo que ha sido más claro que muchos de los funcionarios que están hablando por estos días. Pero te quiero llevar a otro tema. Todos estamos un poco conmocionados por esta revolución tecnológica que es los algoritmos y la inteligencia artificial. Te voy a hacer una pregunta como profesional de ciencias económicas. Con el desarrollo de la inteligencia artificial hay muchas profesiones que piensan, bueno, ¿cómo va a ser mi futuro? Doy un caso concreto, una persona que es traductora me decía hace unos días, y yo creo que a futuro esta profesión desaparece. Fue un poco extremo su razonamiento. ¿Cómo ves vos la ciencia económica, el rol del contador, que además en Argentina tiene a veces responsabilidades con relación al Estado, obligaciones de informar y demás? ¿Cómo ves el rol a medida que vamos avanzando y ya cotidianamente nos acostumbramos a usar la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que el contador, la profesión nuestra, la de ustedes, los economistas y demás, no va a desaparecer, se va a transformar. ¿Por qué? Porque hoy los contadores, o gran parte de los contadores, te diría el 80% de los contadores, de la tarea que tienen los contadores, el 80% está destinada a la parte de recopilación de información, transformarla, y 20% para asesorar y ser útil al cliente. Eso va a cambiar con la inteligencia artificial porque los algoritmos, los software y demás, va a hacer que se reduzca un 10% a preparar la información porque se la va a ejecutar la inteligencia artificial y el 80%, el 90% para totalmente poder ayudar a los contribuyentes. Pero la inteligencia artificial o el uso profesional requiere de dos condiciones fundamentales. Saber preguntarle a la inteligencia artificial y saber interpretar la respuesta para con eso darse vuelta y poder solucionar un problema que se nos plantee. Yo me he interesado como muchos en el tema y el valor agregado que tiene es bárbaro. La diferencia que hay con el Google, que estaba antes de la inteligencia artificial, que el Google era una gran biblioteca. Entonces, ¿qué me facilitaba? Quiero saber el contenido de la ley 27799, sus normas reglamentarias y jurisprudencia. Iba a la biblioteca del Google, sacaba y me lo daba. Pero si yo no sabía preguntarle qué me tenía que dar y no sabía interpretar el resultado, la inteligencia artificial es mucho más humana, llamarle así. Porque no solo se nutre de la biblioteca, sino que además te sugiere caminos de acción y cuidados a tener en cuenta. Ejemplo, el otro día me piden que corrigiera un contrato de locación de obra, de una obra de construcción. Entonces, les pongo los ingredientes, como preparé un plato, le doy los ingredientes y esperaba el plato servido. Y me encuentro con algo que al final la inteligencia artificial advierte a quien le pregunte. Dice, no se olviden de pedir el seguro, el seguro de los obreros que trabajarán. Caso que no estaba contemplado en el contrato como una condición. También he visto casos donde una declaración jurada normal,
sobre todo ahora los que tienen mucha renta financiera, van a un ALIC y le da 30 hojas, porque con los préstamos colocadores todos los días, un desastre. Entonces hice una prueba, le pregunté a un contador cuánto tiempo le había llevado a hacer una declaración jurada con este volumen. Me dijo, y me llevó 40 horas. Entonces digo, espera, agarremos el resumen, se lo subimos a la inteligencia artificial y en 15 minutos, estoy hablando de 5 días de trabajo, 4 días, en 15 minutos dio toda la respuesta, organizó los ingresos, grabados, exentos, origen nacional, extranjero, pero eso ¿qué requiere del contador? Requiere el control, porque a veces se equivoca y te dice, ¡ay, discúlpame! Es muy amable la inteligencia. Así que yo creo, en la profesión sintetizando, se tiene que transformar el contador, aprovechar estas herramientas y utilizarlas. Si no, va a quedar atrás. No la profesión, el contador. Muchísimas gracias por la claridad de la presentación. Se pueden quedar tranquilos entonces los colegas. La cuestión es ponerse a trabajar y saber preguntar, como decía Farré, y saber interpretar sobre todo el resultado. Muchas gracias, José Lo. Ha sido un gusto.